Eclesiastés capítulo 5, versículo número 10. Vemos ahí una porción que nos habla de el tema que vamos a ver en el versículo número 10 y versículo número 12. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir las riquezas. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas a través de ella. Ayúdanos, Señor, a ver realmente qué es la verdadera riqueza que tú quieres que tengamos. Porque en tu voluntad está que el Hijo de Dios sea rico. ¿Pero qué clase de riqueza? ¿Dónde debemos de atesorar nuestras riquezas? ¿Para qué son nuestras riquezas? Señor, ayúdanos al estudiar tu palabra, a entender y comprender que tú tienes un plan para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todo. Amén. En el libro de Eclesiastés vemos que Salomón, que hemos estado estudiando hasta ahora, se encontraba buscando satisfacción por medio de todo lo que es no poner en primer lugar a Dios. Hay gente que está buscando satisfacción en su alma sin poner en primer lugar a Dios. E incluso, me atrevería a decir, algunos cristianos. Por supuesto, la mayoría no cristianos, pero algunos cristianos. Y Salomón nos da explicaciones de lo vano que es esta vida sin poner en primer lugar a Dios en tu vida. Recordaréis que Salomón estaba realizando un experimento en la vida misma. Y probablemente fue este hombre porque era el único hombre que podía haber realizado esta clase de experimentos por los grandes recursos que él poseía, en todos los sentidos. Él disponía de muchos recursos para poder experimentar y estudiar y hacer cosas en este mundo. Él había intentado encontrar contentamiento en la vida a través del estudio. Y por eso vemos que en Eclesiastés vemos que él había experimentado y buscado y estudiado la ciencia. Había también estudiado las leyes de la naturaleza. Había experimentado en la sabiduría y en la filosofía. Había experimentado en el placer y también en el materialismo. Es decir, vivir en el presente. Todo lo que puedo experimentar ahora, y sin tener en cuenta el mañana, para nada. Así que luego probó algo que es muy común hoy en día, el fatalismo. Y tú dices, ¿qué quiere decir? Pues esa doctrina o manera de pensar que considera que todo lo que ocurre no se puede evitar. Hagas lo que hagas porque estás sujeto a una fuerza superior. Así que mucha gente dice, bueno, era el destino. Es que así tenía que ser. Y algunos lo llamarían incluso el pesimismo. Una vida muy pesimista, todo es pesimismo, todo es negativo. Y él mismo vio que esto tampoco satisfacía los deseos del alma. También experimentó con el egoísmo, es decir, vivir para uno mismo. Yo no llamaría así. Bueno, tú te procuras lo mejor para ti, las mejores cosas para ti, excluyes a los demás de tu vida y solamente piensas en ti. Y también Salomón experimentó en eso. Y en los estudios que vimos anteriormente, vimos que también probó la religión. Justo al principio del capítulo 5, vemos cómo él probó la religión. Ahora,
Esto no quiere decir que él se relacionó con Dios, porque no lo hizo. Quizás empezó, pero no tuvo una vida de una relación personal con Dios constantemente. Vimos que descubrió que si cumples, y por eso enfatizaba ciertas formas o ciertos ritos, que hay que hacerlo de manera correcta. Pero él, por eso termina en ese versículo número 7 del capítulo 5, termina diciendo, pero tú teme a Dios. Y está enfatizando la importancia cuando hablas a Dios, cuando le prometes a Dios, cuando vas a buscar a Dios, ¿cómo lo haces? ¿De qué manera lo haces? Y por eso Salomón comparó los votos o promesas apresuradas con esos sueños o con las pesadillas que no tienen sentido. Muchas veces, nos dice ahí en el versículo, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mira, tú le prometes a Dios pero no cumples. Y Dios dice, cuidado, porque yo estoy en el cielo y tú estás en la tierra. Ten en cuenta cómo hablas. Y cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Qué importante es tenerlo en cuenta. Y en este contexto se consideran vanidades y una palabrería absurda hablar o decir o prometer a Dios y no cumplir. Y en medio de tantas palabras insensatas, el escritor nos exhorta a tener un temor reverente y respetuoso de Dios. No hay ningún elemento en la vida que pueda sustituir una relación personal con Dios. Y es el propósito de toda la Escritura, de toda la palabra de Dios. No es una religión, es una relación. No es cumplir con ciertos ritos, es un estar dispuesto a dejar a Dios obrar y decirnos lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Así que qué bueno es que entendamos que nuestras experiencias personales no deben ser puestas por encima de la palabra de Dios. Muchas veces actuamos así. Si Dios me da esto, pues entonces, ¿pero qué dice la palabra de Dios? Esta semana estaba hablando con una persona que dice ser creyente y decía, tuve un sueño y el sueño me decía o me enseñaba que no le tenía que servir a Dios. Y tú dices, ¿pero es eso lo que enseña la palabra o el sueño? ¿Qué es lo que manda en tu vida? Y qué importante es entender que la palabra de Dios está por encima de todo. Toda experiencia debe ser puesta a prueba, contrastada con la palabra de Dios. Y en este sentido, en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, ¿cómo voy a probar si es un buen espíritu o un mal espíritu? ¿Qué tengo infalible que pueda yo tener en mis manos y delante de mis ojos? La palabra de Dios. Ahí está. Pruébalo. El Espíritu me está diciendo, el mismo apóstol Pablo decía, hablando, si aún un ángel os enseña algo que sea diferente a lo que pone la palabra de Dios, le da un término, pero totalmente duro, sea anatema. Eso quiere decir maldito por Dios. Si un ángel, una aparición, un hombre que se dice ser espiritual, pero te dice algo que va en contra de la palabra de Dios, apártalo. Ahora, podríamos seguir redundando en eso, pero tu fe en Cristo, ¿en qué se apoya? ¿En una serie de experiencias determinadas o en la palabra de Dios? ¿Depende de ciertos formalismos o hábitos o incluso supersticiones? ¿O depende de algo incambiable, inmutable como es la palabra de Dios? Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará.
y en ello tenemos que basarnos. Así que depende de tu estado anímico o de tu estado emocional para obedecer o no obedecer, escuchar o no escuchar la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es siempre lo mejor, lo que no cambia. Así que tienes a Cristo y te basas en su palabra, que es inerrante e inmutable. Así que qué bueno es. Pero ahora Salomón, y quiero llevaros al versículo número 10, ahora vemos a Salomón implicarse en otro experimento. Él se encontraba en una posición de obtener y disfrutar de las riquezas más que cualquier otra persona. En su tiempo era probablemente el hombre más rico de la tierra. Salomón acumuló tal cantidad de riquezas que al dinero actual, entre carros y caballos, que nos dice la palabra de Dios, no estoy inventando, entre carros y caballos, Salomón tenía aproximadamente 22 millones de euros. Sí que tenía. Entre carros y caballos que le poseían él. Si queréis podéis anotar ahí, Primera de Reyes, capítulo número 10, del 14 al 29, y ahí se nos nombra realmente las riquezas y la fama de Salomón. Y es sorprendente. El rey Salomón recibía cada año 22.644 kilos de oro. Cada año. Y eso sin contar los tributos de los mercaderes de especias y de los reyes y gobernantes de otros países como los de Arabia. Nos dice la palabra de Dios. Cada año él recibía de todo su reinado de Israel 22.644 kilos de oro. De hecho, para que lo sepáis, la palabra dinero que aparece aquí, algunos hermanos de Sudamérica lo van a reconocer, la palabra dinero que aparece ahí en hebreo se llama, se dice jefel, y traducido al... Un momentito, lo había escrito aquí. Bien, la palabra en hebreo, traducida al castellano, es, a ver si os suena de algo, plata. Dinero, plata se llama. Si lees el capítulo 10 de Primera de Reyes, dice ahí, porque la plata no tenía valor. La plata no se utilizaba como moneda en el tiempo de Salomón. Y se llamaba plata. Eso es plata, porque y tenía que ver también con el color oscuro que tenía la plata. Me llama mucho la atención porque Salomón mandó forjar 200 grandes escudos bañados en oro y cada uno llevaba 6,8 kilos de oro. Eso era el baño de lo que era ese escudo. Y tenía muchas otras. Era realmente el hombre más rico. Y en esto él mismo da su opinión en cuanto a lo que es. Vemos que Salomón es la persona adecuada para hablar de las riquezas. Y se dedicó a acumular oro y pudo conseguir todo lo que quiso. Las riquezas de Salomón fueron el factor principal que causaron la caída de la nación. Cuando tú tienes mucho oro, y llama la atención que el título es Riquezas y Fama. ¿Sabes lo que, otra palabra para fama? Que a lo mejor nos gusta, riqueza y jactancia, realmente. Porque a todo el mundo le mostraba su riqueza. Nos dice el texto que él enseñaba a todo el mundo su riqueza, su fama, su cantidad de posesiones. Y de alguna manera eso
hizo que la nación se enriqueciera. Pero él dice aquí, hay algo que he visto bajo el cielo que realmente es sorprendente. Que uno trabaje y consiga tanto dinero y que los que vengan detrás de él los desperdicien y los despilfarren. Pues él creo que fue muy sabio, pero creo que el hijo que le sucedió no fue nada sabio. De hecho, parece ser que Roboán, su hijo, que fue el rey sucesor, vivía tan forrado de oro que cuando le vinieron todos los demás súbditos después a hablar con él, le dijeron, rey, si nos bajas un poco los impuestos, y ese fue uno de los problemas, ya veis, 22.644 kilos de oro cada año significa impuestos muy altos, muy altos. Es verdad que la gente sería rica, pero los impuestos eran muy altos. El hijo dijo, el dedo pequeñito mío es más gordo que el muslo de mi padre. Él os exprimió, yo os voy a estrujar, os voy a pedir más aún. Y si os acordáis de la historia, 10 naciones se marcharon al norte y 2 se quedaron solamente con Roboán, Benjamín y Judá. Se dividió el reino por la riqueza. Esa fue una de las razones principales, por la riqueza. Él mismo dice que cuando aumentan, versículo número 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño y no verlos con sus ojos y poco más. Visto y no visto. Así se van muchas veces las riquezas. Así que, versículo número 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. ¿Para qué sirven tantas riquezas? Para atraer de tal manera amigos que son falsos, personas que al final solamente quieren aprovecharse, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Y él dice, pues, al final los hijos no saben lo que es trabajar y ganar el pan con el sudor de tu frente. Y no entienden realmente que lo que no cuesta nada no vale nada para esa persona. Si algo vale, algo cuesta. Y tú tienes que entender el valor y enseñar el valor de las cosas. Así que nos damos cuenta que esto fue un gran error que él usó. En primera de Timoteo, capítulo número 6, hay un texto que quisiera leer para poner en contexto todo esto que estamos viendo. Primera de Timoteo, capítulo número 6, dice en el versículo número 6, pero gran ganancia, y tiene que ver con ganancia, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Está diciendo, ganancia tiene que ver, pero dice, no, hay una ganancia muy importante en el corazón, que debe de ser piadoso. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ahora ha dicho algo espiritual y ahora lo compara con algo material. ¿Has traído algo a este mundo? ¿Trajiste algo a este mundo? Dice, leo un versículo para que veáis de Eclesiastés 5:15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó? Trabajar en vano. Y aquí nos dice, otra vez en el 6:7, porque nada hemos traído, primera de Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciaron algunos y se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema es el amor al dinero, es el amor a las riquezas, es el amor a las cosas terrenales, es ese afán que nos dice Mateo capítulo 6, por favor, Mateo capítulo 6, nos dice la palabra de Dios. Y aquí Cristo nos enseña sobre las riquezas. Escuchar esto. Cristo habló más de las riquezas y del dinero que de ningún otro tema. En la vida del Señor Jesucristo, Él nombró 2.350 versículos hablan de las riquezas y el problema que nos pueden causar las riquezas. Sin embargo, de la oración tenemos 500 y sin embargo de la fe tenemos menos de 500. O sea, el tema de las riquezas es un tema sumamente importante. Dice en Mateo capítulo 6, versículo, por favor, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, o a uno o al otro. A los dos no funciona. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún, y aquí ahora lo cita, el hombre más rico del mundo, que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Está hablando de las riquezas, ¿eh? Hombres de poca fe, no os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Gentiles está hablando de los que no son creyentes. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así, el Señor Jesucristo enseña a su audiencia, cuidado, porque Dios sabía que las riquezas iban a competir en nuestro corazón por tener el trono de tu corazón con Dios. Las riquezas iban a competir con Dios en estar en el trono de tu corazón. ¿De quién es tu corazón? ¿Para quién es tu corazón? ¿De qué llenas tu corazón? ¿Qué hay que anhela y desea y llena tu corazón? Mirad el versículo 19, Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan y hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si hoy en día preguntáramos, ¿cuál es tu mayor preocupación? Pues la mayoría contestaría algo que tiene que ver algo con el dinero, con las necesidades materiales de tu familia o del negocio. Y mucho más ahora que estamos viendo esas subidas de precio en los alimentos. El tema de todos los días, ¿cómo han subido las cosas? ¿Cuánto cuestan las cosas? ¿Cómo vamos a llegar? Dinero. ¿Te afanas por el dinero? ¿Qué comerás? ¿O qué beberás? ¿O qué vestirás? ¿Cuántas veces? Y con la inflación, que no paran de subir las cosas. Dios sabía muy bien que en nuestro corazón el Dios Mamón, ese es el nombre en el griego que aparece aquí, para riqueza. El Dios Mamón iba a querer sentarse en el trono de nuestro corazón y controlar nuestra mente y nuestro corazón. Y es por eso que el Señor pone ese énfasis. Vamos a ver rápidamente unas cosas que queremos ver aquí. Hemos sido llamados a servir a Dios y no a las riquezas. Dice el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, sino donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros. Escucha, Dios sí que quiere que seamos ricos, pero no de tesoros de aquí, de la tierra, de tesoros de allá, del cielo. ¿Cómo puedo ser rico de tesoros de los tesoros celestiales? Así que Dios quiere que seamos ricos, pero no de las cosas terrenales, sino de las riquezas celestiales. Que nos hagamos tesoros en el cielo y no aquí. Y entonces, ¿qué es el tesoro? Es aquello que más valoramos, lo que más nos dolería perder, lo que más produce deleite en nuestro corazón. Y por lo general es aquello a lo que más tiempo le invertimos, más dinero gastamos, más talento y esfuerzo le damos. Y debemos tener cuidado de escoger bien esos tesoros. Los tesoros terrenales son inciertos, son inseguros, son temporales. Los tesoros celestiales son verdaderamente esos tesoros que son una bendición y que Dios quiere que le demos la importancia primordial. En cuanto a esos tesoros inciertos, nos dice la palabra de Dios que son engañosos, que son decepcionantes, porque prometen una felicidad y una tranquilidad que nunca pueden proporcionar. Se ha dicho que el dinero comprará una cama, pero no compra el sueño. Se ha dicho que el dinero compra libros, pero no compra la sabiduría. Se ha dicho que el dinero puede comprar un reloj, pero no puede comprar el tiempo. Se ha dicho que el dinero puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. Se ha dicho que el dinero puede comprar medicina, pero no puede comprar la salud. Se ha dicho que el dinero puede comprar comida, pero no puede comprar el apetito. Se puede comprar diversiones, pero no felicidad. Se ha dicho que el dinero puede comprar sangre, pero no la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Se ha dicho que el dinero puede comprar un crucifijo, pero no un Salvador. El dinero puede comprar una iglesia, pero no el cielo. Y esa verdad es importante tenerla en cuenta. Y todo otro lado, los tesoros celestiales, es muy importante. Los tesoros celestiales son seguros, son verdaderos, producen gloria para Dios
bendición para nuestro prójimo y recompensa eterna para nosotros. Dios nos brinda la oportunidad de hacernos tesoros en el cielo, intercambiar los tesoros terrenales por tesoros celestiales, que sean para la honra y gloria del Señor. Todo tesoro invertido en el servicio a Dios, todo tesoro invertido en la extensión del Evangelio, en la expansión del reino de Dios. Eso es dar fielmente y sacrificialmente. Dios nos dio un ejemplo importantísimo y nos dice en 2 de Corintios, capítulo número 8, versículo número 9. Él es el primer ejemplo. Y recordad, lo he dicho varias veces, nunca Cristo te pedirá algo que Él no haya puesto el ejemplo en primer lugar. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El título que tenemos en ese capítulo 8 es ofrenda. ¿Has entendido? Ofrenda. ¿Qué ofrenda dio el Señor Jesucristo? Su vida, su sangre. Se dio enteramente. ¿Para qué? Para comprarte a ti enteramente, no un pedacito de ti, enteramente. Lo cual nos hace entender y comprender que somos posesión suya enteramente y por lo tanto somos administradores, mayordomos de lo que Él nos permite que pase por nuestras manos. Así que seamos buenos administradores para que Él reciba toda la gloria, nuestros prójimos reciban la bendición y nosotros atesoremos tesoros en el cielo. Qué bueno al ver la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Por eso en el capítulo 9 de 2 de Corintios, en el versículo número 6 dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno y aquí está, de lo material, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, esto es bendición espiritual, regalo de Dios espiritual, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Podéis terminar de leerlo hasta el final, ese capítulo 9 de 2 de Corintios, pero termina con esa frase tan preciosa, gracias a Dios por su don. Eso tiene que ver con dar, físicamente, por su don inefable. Cristo no se dio espiritualmente, que es también, se dio físicamente por nosotros. Es mucho que sacrifiquéis lo físico para recibir lo espiritual. Es mucho pedir de nuestro Señor Jesucristo que te diga, yo me di enteramente por ti, me perteneces enteramente, entrégame tu corazón, sírveme en tu corazón, que sea yo lo primero en tu vida. Con razón, en Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice bien enfáticamente cómo debe ser el orden que el mayordomo fiel debe de servir a su Señor. Nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
No tenemos el tiempo, por supuesto, pero qué bueno ver que el Señor Jesucristo se sentó a ver las ofrendas y vio cómo echaban las personas, en Marcos 12, si queréis apuntarlo, cómo echaban las personas la ofrenda. Y vio los que echaban de lo que les sobraban y vio la que echó de su sustento. Esa mujer echó a nuestro cambio 5 céntimos. Y el Señor dijo, esta mujer ha echado más que todos ellos. Porque ellos echaron de lo que les sobraba y esta mujer echó todo su sustento. ¿Qué tal si el domingo el Señor Jesucristo pasara la ofrenda por cada uno de los bancos? ¿Sacaríamos pecho y haríamos una buena ofrenda? El Señor está aquí, en cada culto, en cada reunión, porque donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está en medio de ellos. Que le demos el corazón en primer lugar al Señor. Y cuando tu corazón ha sido entregado al Señor, entonces tu vida estará en las mejores manos. Y tus posesiones estarán de la mejor manera administradas para la honra y gloria del Señor, para la bendición de todos nuestros prójimos. Y el Señor te promete recompensa en el cielo. Vamos al Señor en oración.